Bueno, qué bueno, ya estamos aquí. Estaba yo a punto de olvidar que tenía que grabar. Bueno, les decía, vamos a hacer un repaso general del capítulo 8, muy rápido, muy breve, porque tampoco creo que haya necesidad de extendernos tanto. Eh, Voy a hacer una única pregunta, tal vez de ahí surjan algunas otras, que igual, de igual manera, se contestarán de forma muy, muy breve y muy general. Pero voy a hacer una única pregunta. Quien la quiera responder, adelante, puede hacerlo. Y si alguien quiere agregar algo a lo que esta persona responda, pues bienvenido. Quiero que me digan, en términos generales, de qué nos habla el capítulo 8. Es un tema muy, muy puntual, muy particular, entonces creo que se puede tocar en una exposición muy, muy breve. ¿De qué nos habla el capítulo 8? Si ustedes se fijan, este capítulo 8 tiene como título principal el viaje de retorno. Entonces, eh, ¿de qué nos habla? ¿Alguien quiere comentar algo? Gaby, Ajá. una parte importante es de esa libertad, pues de elegir, Ok. y como venimos mencionando pues, siempre, es a favor de Dios, con la mente del espíritu. Exactamente. De eso habla el viaje de retorno. De hecho, en la sección 1, si ustedes se dan cuenta, se llama la dirección del plan de estudios. Entonces nos está hablando del plan de estudios del Espíritu Santo. Es elegir al Espíritu Santo como nuestro maestro en la mente y obviamente seguir su plan de estudios. Ahora, les decía, de esta generalidad del capítulo 8, de seguir el plan de estudios del Espíritu Santo, pues se pueden desprender algunas otras preguntas. Por ejemplo, en la sección 2, aquí el Espíritu Santo nos enseña, para que elijamos su plan, nos enseña el contraste que existe entre aprisionamiento y libertad. Él tiene que enseñar por contrastes. Él no te puede decir como los políticos dicen, sígueme a mí porque yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y vota por mí. No, el Espíritu Santo te dice, tú has tenido esto con tu anterior maestro y puedes tener esto con este plan de estudios. Revisa las dos opciones, ve cuál de las dos te conviene más, qué te da más, qué te ofrece más y con esa base elige. Pero yo te ofrezco esto. Ahí está poniéndonos ese contraste entre aprisionamiento y libertad para enseñarnos no solamente que es posible, sino que nos conviene seguirle. En el Encuentro Santo también vemos lo mismo, como cada encuentro con cada persona, con cada hermano, nos trae la visión de la santidad o nos puede traer la visión de la santidad eligiendo al Espíritu Santo. El regalo de la libertad, pues es el regalo que resulta de elegir al Espíritu Santo y de relacionarte con Él o en Él en tu mente, con Él en tu mente, con tus hermanos. Nos habla de algo importante que quiero pues que podamos observar. Más adelante nos habla la voluntad indivisa de la filiación, pues obviamente es algo que el Espíritu también está enseñando por qué necesitamos que nuestra voluntad sea conjunta para poderlo no solamente elegir a Él, sino para que el resultado de la paz pueda ser posible para nosotros. El tesoro de Dios, bueno, pues te está diciendo que tú eres el tesoro de Dios y, y por qué razón el ego te ha venido engañando en decirte que tú no eres eso, que tú no eres ese tesoro. Tú eres alguien separado, abandonado, solo, aislado, separado y nos muestra nuevamente ese contraste de lo que somos y de lo que no somos.
Y aquí vienen dos secciones importantes que quisiera que alguien me ayudara a abordar, solamente como recordatorio, como un breve resumen para poder pasar al capítulo 9. Y es la sección 7 y la 8. El cuerpo como medio de comunicación y el cuerpo como medio o como fin. Aquí también nos pone el Espíritu Santo un contraste, para que aprendamos por contraste. ¿Es el cuerpo un medio o es un fin? ¿Alguien quiere hablarme de estas dos secciones? Rapidísimo. No se trata de que leamos nuevamente las dos secciones ni que las exploremos, porque ya lo hicimos, ya las leímos, ya las comentamos. Entonces, nada más como para un repaso. Sí, Graciela, ¿quieres hacerlo? Bueno, yo de lo que me acuerdo de ahí es, o sea, que al final siendo el cuerpo un medio, si lo ponemos obviamente al servicio del Espíritu Santo, pues va a tener eh, una función Una que función. más bien va a tener un uso útil, ¿no? Exacto, exacto. Aunque pertenezca al ego, el cuerpo, si Ujú, nosotros lo ponemos al servicio del Espíritu Santo, pues ya va a tener una utilidad. exacto. Una utilidad verdadera, una función verdadera. Eh, el cuerpo no es tanto que le pertenezca al ego. El cuerpo le pertenece a la mente lo fabricó, pero lo ha puesto al servicio del ego, precisamente. Entonces ahora se trata de que ese cuerpo sea observado como lo que es, como un medio para que pueda ser puesto ahora bajo la dirección correcta. Y obviamente se perciba de manera diferente, se perciba rectamente a ese cuerpo y sea de utilidad, sea verdaderamente útil aquí, en, en tanto que dura como medio. Ujú. Entonces, en la siguiente sección, pues podemos entender que el cuerpo no es un fin, es un medio. Sin embargo, por aquí nos dice en alguna parte que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función. Al no ser nada, no tiene ninguna función inherente a él o que él mismo eh, lleve a cabo. Siempre va a ser un medio de aprendizaje que puesto a la disposición de una mente recta va a servir a una función obviamente recta. ¿Por qué pensamos, a ver si nos quiere ayudar Jazz con esto, por qué pensamos entonces que a veces el cuerpo es un fin y no un medio? Porque creemos que se acaba algo con el cuerpo, ¿no? Por esa percepción de la muerte, Ujú, por ver al cuerpo pegado de la muerte. Bueno, y es que realmente sí, el cuerpo es la muerte, pero si no me identifico con él, a ver, aquí es como que tanto el cuerpo como las experiencias realmente son neutras. Aquí cuando dice la curación como resultado de una ujú, percepción corregida, es que ujú, realmente la curación viene siendo como este milagro que es natural de la mente. ujú, O sea, cuando habla de curación está hablando a nivel de la mente. a nivel de la Y mente. realmente es el resultado de corregir esa percepción de que no soy un cuerpo. Correcto, esa es la curación. Exacto. Ujú. Entonces, podemos ver o podemos entender que el cuerpo no puede ser un fin tampoco en sí mismo. Si fuera un fin, todos querríamos, a ver si ordeno la idea, todos querríamos alcanzar esa meta o ese fin del cuerpo, pero de alguna manera ya la hemos alcanzado. Tengo un cuerpo o creo tener uno. ¿Y qué con eso? Eso no me ayuda a saber quién soy yo. Eso no me ayuda a reconocerme, ni a reconocerme en Dios o en mi fuente, en mi creador. Entonces, este cuerpo no puede ser un fin, tiene que ser forzosamente un medio para el que yo me
para que lo utilice para encontrarme a mí mismo, a través, obviamente, de otros cuerpos. Eso es lo que lo hace ser un medio de comunicación y puesto al servicio de la mente recta, el cuerpo va a ser percibido rectamente y va entonces a cumplir su función. No quiere decir que se va a curar de cualquier afección que tenga, simplemente va a cumplir rectamente o correctamente su función, la función que ahora le es dada por la verdad, que va a ser comunicarnos. Entonces, todo esto poquito que hemos hablado en este espacio, nos lo dice el capítulo 8 y nos lo está diciendo desde el momento en el que nosotros vamos a elegir a otro maestro en nuestra mente. Él es el que nos va a guiar en todo este aparente camino, en todo este aparente proceso de toda nuestra mente, para no solamente para elegir correctamente, sino para poder vivir el resultado de elegir correctamente. Y el resultado de elegir correctamente siempre será la curación, la libertad, la paz, la felicidad o nuestro ser. Ese capítulo inicia diciendo, el capítulo 8 inicia diciendo que el conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. Entonces, a pesar de que la dirección correcta del plan de estudios, cuando elegimos al Espíritu Santo, nos va a llevar más allá de la percepción recta y, por lo tanto, al conocimiento, esa nunca debe ser nuestra motivación. Nunca debe ser nuestra motivación alcanzar el conocimiento de Dios o alcanzar la verdad. Lo primero que debemos tener como motivación es la paz, es alcanzar la paz y después de que se ha alcanzado la paz, se alcanzará el conocimiento. Pero primero nos motiva la paz. Y puedo tener la paz eligiendo correctamente al maestro correcto, al maestro de la paz, y poniendo a su cargo no solamente mi mente, sino este cuerpo que es aquí un medio de aprendizaje, un recurso de aprendizaje. Bien, ¿alguien quiere agregar algo a esto? ¿O nos vamos ya directo al capítulo 9? Vámonos al capítulo 9. Gracias, chicas, a todas que respondieron muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces al capítulo 9 a continuar la lectura. Capítulo 9 ya nos habla de la aceptación de la expiación. Eso es el capítulo 9. Y en la sección 1 dice la aceptación de la realidad. ¿Y qué es la expiación? Sino la realidad, sino nuestra realidad. Tiene que aceptarse, porque la expiación no está esperando que nosotros la aceptemos para hacer, o la realidad no está esperando que nosotros la aceptemos para ser real. Nosotros sí necesitamos aceptarla para poder experimentar, aunque sea como reflejo o aunque sea por instantes, la realidad. Que este sueño tenga visos de realidad. Y sí se puede, es posible dejar entrar en el sueño reflejos de la realidad. Por cierto, hablando de esto, de aceptar la realidad y que no tenemos que aceptarla para que la realidad sea realidad, les recomiendo mucho una serie que vi en este fin de semana, una serie que está en Netflix, que se llama 1899. Se las recomiendo mucho. Esta serie no se las voy a contar, por supuesto, pero esta serie habla precisamente de cómo todo esto es un sueño, cómo nada de esto que está aquí y que vemos y que percibimos y que
tocamos y que sentimos, nada de esto es real, todo está en nuestra mente y basta, hablando de la aceptación de la realidad, basta con que no creamos en esto para que esto se disuelva. Eso lo van a encontrar, sí, a lo mejor van a tener que ver toda la serie, no es una serie muy, muy larga, pero sí la van a tener que ver toda para que al final, ya en los últimos capítulos, se empiece a desvelar todo esto de que todo esto que vemos no es real y que solamente está en nuestra mente y que no tenemos que creer en ello, porque cuando crees en ello se vuelve real para ti y entonces se sufre. Y ustedes van a ver ahí cómo los personajes sufren de una manera horrible por lo que parece que pasa y nada realmente está pasando. Esto solamente para que pues sigamos reforzando estas ideas, viéndolas a lo mejor de otra manera, ¿no? Como las presentan las series, las películas, a lo mejor ustedes van a pensar que es algo como muy fantasioso, pero todo esto aquí, todo este mundo que vemos, todo esto que percibimos, es exactamente igual de fantasioso, pero no nos lo parece así porque estamos pensando que es real, pero es exactamente igual de fantasioso. Entonces, bueno, si la quieren ver, búsquenla, se llama 1899. Y bien, entonces vamos a leer la aceptación de la realidad. Y empiezo. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Lo van a encontrar ahí en la serie, van a ver que ahí dice lo mismo. Tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza, entre comillas, para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. Por lo tanto, a todo lo ilusorio, a toda nuestra mente que tiene su atención puesta en lo ilusorio, le va a dar miedo la verdad. No la va a querer aceptar. Le va a tener miedo a Dios, a la vida, al amor, a la felicidad, porque no quiere, la mente no quiere que se deshaga su ilusión. Por eso vemos que hay una lección que dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. La enfermedad de la mente, recuerden que hace unos minutos Jazz nos dijo que la única curación es de la mente, entonces la única enfermedad es de la mente. La enfermedad de la mente se defiende de la verdad, no quiere la verdad, no la va a aceptar, porque no quiere dejar de estar enferma. Esto es lo que nos dice aquí. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. El hecho de que tú puedas percibir a tu ser y le temas a eso, demuestra que le tienes miedo a tu ser. Por eso sostienes ese ser que no eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Eso es lo que realmente te asusta. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad, a la única, a la verdadera. En un estado de pánico,
no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Y por ahí en sus cabecitas seguramente recordarán a este o aquel compañero, amigo, que parece que tiene tanta resistencia con esto y parece que no puede con el asunto del perdón y que sus situaciones de vida siguen igual que siempre. Esto es porque esa persona, esa mente, tiene miedo de encontrarse consigo mismo, consigo misma, como realmente es, no como lo que esa persona o esa mente ha inventado. Eso no le da miedo, le da miedo encontrarse con la verdad. Entonces, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso, que no pondrás atención en él, que se te olvidarán las lecciones, que se te olvidará lo que leemos en clase, que no lo vas a practicar fuera de clase, porque lo que menos quieres es estar en paz. Aunque parezca que eso quieres, lo que menos quieres es estar en paz. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, hola Joysa, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Recuerden que ya Joysa había estado con nosotros, ya viene regresando. Te damos la bienvenida, Joysa. Bueno, estamos Gracias. leyendo el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y voy a empezar a leer el párrafo 3. Si no Gaby, sabes... permiso, Sí, permiso. adelante, Jazz, adelante. Esto que estás diciendo es muy importante porque fíjate que pasa que llegamos al curso con esta premisa que es importante. Llego al curso, todos los que llegan al curso porque realmente están muy obstinados y ya están, o sea, ya no me interesa más nada, no quiero saber más nada de esto, ya he tratado de buscar un montón de cosas y necesito verlo diferente y me hago la santa pregunta de tiene que haber otra manera de ver esto, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, yo opino que todas las personas que llegan a este curso llegan en esa etapa, justamente ahí en esa etapa, y por eso es que quizá parece que mostraran menos resistencia que otros que de repente llegan y como que todo el tiempo ponen un pero o están ahí como mostrándonos más el ego y todo esto, ¿no? Pero Sí, realmente todos nosotros tenemos resistencia. Realmente sí. todo, o sea, no es que estamos libres de eso. Ah, no, O por sea, supuesto. Sí. exactamente. En eso te concedo, Jazz, toda la razón. Todos tenemos resistencia a esto, todos tenemos miedo, pero como vamos en diferentes, digamos, etapas de un proceso, quizá algunos ya hemos superado ciertos temores o ciertas resistencias. Cuando yo llegué a este curso, o este curso llegó a mí por primera vez, yo sí reconocía, sin haberlo entendido y sin haberlo leído todo, yo sí reconocía que yo estaba bastante harta de, de cómo era mi vida, de cómo eran mis relaciones, de cómo era mi mundo. Yo sí estaba bastante harta y aunque yo no formulé ese discurso con esas palabras exactas de tiene que haber otra manera, yo sí me hice la pregunta, ¿esto será todo? ¿Por este mundo se pasa siempre así? Y entonces llegó este curso. Pero eh, siempre recuerdo a Kenneth Wapnick cuando dice, por ejemplo, en un libro, tienes que estar demasiado asqueado de tu ego para que decidas por otra cosa. Entonces, a los que ha llegado este curso
y que parece que todavía no están tan asqueados porque todavía este mundo les atrae demasiado, no quiere decir que no estén asqueados. Están asqueados de su ego y de su vida, cómo ha sido, cómo la han llevado, pero todavía no abren una puerta para verdaderamente aceptar, por eso esta sección se llama la aceptación de la realidad. Todavía no abren esa Ok. puerta de decir, ok, acepto que posiblemente esto no sea la realidad. Todavía quiero Ok. encontrar realidad aquí. Todavía quiero que esto tenga sentido. Esas son las etapas por las que vamos pasando. No quiere decir que unos entremos a este curso y yo ya me salté hasta el paso 10, yo no pasé por del 1 al 9. No, sí pasé por el 1 hasta el 9, pero a lo mejor pasé más rápido, pasé como más ligero, no con tanta resistencia. Hay otros que sí tenemos demasiada resistencia todavía a ello, pero Ok. definitivamente todos la tenemos. Eso es totalmente cierto, Jess. Todos la tenemos. Sí, yo bueno, no sé si era un comentario o como una pregunta, porque, a ver, yo sí pienso que si uno hace como esa diferenciación entre los otros, de que el otro como que pareciera que yo estoy como más avanzado que el otro, no sé, me parece como que eso no va por ahí. Yo creo Sí. que todos, o sea, yo creo que todos entramos como dice Ken Wapnick en el libro de las etapas del desarrollo espiritual. Entramos todos en el camello. Aquí entramos todos en el camello. O Sí, sea, todos. por ejemplo, todos, absolutamente todos. Entonces, claro, a medida que va como transcurriendo, vamos como creyendo estar entre ese salto de esas etapas, ¿no? Ujú. Pero sí me interesaba saber esa opinión de que sí hay personas que parecieran mostrar una resistencia un poco más en Más acusada. Esto es porque, bueno, yo considero que esto es porque su primera etapa, que Wapnick la menciona así como el camello, que esa primera etapa todavía está muy, muy arraigada. Efectivamente no les gusta, pero, pero todavía quieren algo de ahí. Todavía creen que de ahí se puede sacar pedazos de realidad y vivir con ellos. No es, Perdón, sí, no es Gaby. precisamente que estemos unos más avanzados, otros estemos más atrasados. No tanto como eso, Jazz. Sí, Olguita, te oímos. Bueno, en algunas ocasiones cuando hemos hablado de este curso, si yo percibo en el otro esa resistencia, no es mía, porque la percepción no es un reflejo de lo que yo siento, de lo que yo soy. Ujú. Es decir, si yo veo esa resistencia en otro, soy yo. Sí, soy yo, Yo la claro. que la tengo, que no la estoy haciendo real, o sea, consciente. Sí, exacto. Eso es también totalmente cierto. Por eso es que no es que haya alguien más avanzado aquí y alguien más atrasado. Esa misma resistencia que yo observo en otros es mi propia resistencia, que se presenta de esa manera. Y Y algo que me gustó mucho de ese Pero, libro perdón, si me molesta, o sea, si me causa una sí, reacción, exacto, si me molesta. porque si veo resistencia y me da exactamente igual, entonces nada, es como cualquier cosa que observe. Sí, exacto, eso era lo que iba yo a decir. Tal vez ya me salté esa etapa. Sí, sí la observo porque yo estoy aquí, sigo en el mundo de la percepción y percibo esas resistencias en otro, que quizás sean todavía reflejo de mi propia resistencia, pero ya no tan fuerte como podríamos tener al principio. Si ya no me causa problema el ver la resistencia en otros, si Ujú. simplemente la estoy observando, Ya no es entonces, cosa tuya, exacto. exacto. No es que no sea cosa mía, sino que puede ser que esa parte de esa resistencia yo ya la salté, yo ya la pasé y ahora la puedo ver más desde la paz. Yo sé que ese hermano, tarde o temprano, va a sobrepasar su resistencia. Yo lo sé.
Y esa es la parte de tu apoyo como obrador de milagros, que tú no piensas en que el otro hermano, pues pobre, sí le está costando mucho trabajo esto. No, sino que sabes, tienes la plena certeza de que él va a superar eso, porque de hecho ya lo superó. Pero en su creencia de realidad, él todavía cree que no la supera. Por eso es que parece que se observa una negación todavía o una resistencia allá. Ujú. Ujú. Muchas gracias, sí. ¿Algo más que quieras comentar, Mariana? Sí, yo quería decir, o sea, a mí respecto de la resistencia, obviamente estoy de acuerdo que todos tenemos resistencia, pero es como que a medida que vamos practicando y vamos permitiendo que la práctica se extienda, esa resistencia se va deshaciendo, porque es precisamente el objetivo de la práctica, ¿cierto? El eliminar los obstáculos es nuestra propia resistencia. Eh, entonces, si bien digamos que, bueno, Jesús mismo dice que no hay diferencia entre él y nosotros, o sea que tampoco hay diferencia entre nosotros, pero en la forma un poco sí, ¿no? O sea, Ujú. en cuanto a la práctica del curso. Eh, yo por ahí me parece, es como que a veces lo veo, no como si la práctica del curso fuese una especie de camino de montaña, ¿no? O sea, como con obstáculos, con vueltas, porque nosotros mismos las ponemos. Y es como que una cosa es decir, bueno, a ver, si ese camino es difícil, la montaña es empinada, tiene un montón de piedras, tiene cosas, pero voy de a poco, voy sorteando esto, acá me demoré, bueno, sigo avanzando. Eso sería como ir recorriendo el camino. Otra actitud es mirar el camino desde abajo y decir, no, eso es muy difícil, eso no se puede. A ver por alrededor, a dónde hay alguna más fácil, o mejor subo esta montaña de acá al lado que es más bajita. Esa es otra actitud, digamos. Sí, Entonces es como que mientras uno vaya recorriendo el camino, bueno, incluso el hecho de avanzar más o menos también es relativo, porque a veces uno siente que tiene periodos que avanza un montón y que después se estanca y otro avanza más, y o sea, es como que, pero sí me parece importante el empezar a recorrer el camino, ¿no? Y no quedarse fuera diciendo, no, qué difícil que es esto no se puede, porque ahí es como que ya de entrada nada, se está como cerrando la puerta de entrada tú y no, solo, claro, exacto. tú solo. Entonces por ahí lo que me parece fundamental es la diferencia en esas dos actitudes. Después ya una vez que uno acepta que quiere recorrer ese camino, que el camino es difícil, que va a costar, que va a haber altibajos, que bueno, ahí ya es como que cada uno fluirá como corresponda y como sea nada, el guión de cada uno. Pero bueno, sí empezar a recorrerlo. Exacto. Y si tú aceptas de entrada, digamos, que en esa montaña o ese camino que vas a recorrer y esa meta donde vas a llegar, la tienes que caminar sí o sí, porque además no hay otro lugar a donde ir. Y eso es todo lo que hay. Tu camino se empieza a allanar. Tu camino se empieza a allanar. Y eso es absolutamente cierto tanto en el aspecto metafísico, en el mental, como incluso en el aspecto de la forma. Seguramente todas ustedes conocen esta famosa historia en el mundo de estos señores de hace muchísimos años, casi creo que son 50, los hombres estos que se cayeron en los Andes en el avión, con el avión. Estas personas tienen que atravesar todos los Andes o gran parte de los Andes caminando cuando ya saben que no pueden hacer otra cosa más que salir de ahí y que tienen que llegar a algún lugar de la manera que sea. Y cuando estos dos señores van caminando todas esas montañas llenas de nieve, sin comida, sin ropa adecuada, uno de ellos dice, ¿y si esta montaña, si todos estos picos que yo veo desde aquí, solamente fueran picos u obstáculos que yo me pongo en la mente,
a lo mejor en mi mente los puedo ir quitando más fácilmente, como si fuera un juego, y haciendo así, quitándolos, 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 y me puede parecer que yo puedo ir avanzando en este camino, porque además yo no puedo llegar a ningún lado más que al lugar a donde quiero llegar. No hay otro lugar a donde yo pueda llegar más que a ese. Y aceptar eso le empieza a él abrir el camino de picos y de montañas y de nieve para llegar a donde él quería llegar. Esto obviamente no es algo que todos nosotros vivamos, sin embargo, ellos mismos dicen ahora que se dedican ya ellos a dar charlas y cosas motivacionales y conferencias y todo esto, ellos dicen que cada uno aquí tiene su propia montaña, cada uno tiene su propia montaña, pero ¿cómo vas a ir sorteando todas esas piedras y picos y maleza y cosas que aparentemente ves? Más que observes la punta o la cima, el lugar donde quieres llegar, y que sepas que esa es tu única realidad y que no hay otra. Entonces todos los demás obstáculos se van diluyendo a medida que vas transitando. Pero si tú desde abajo ya ya diste la aceptación de que eso es un lugar a donde no puedes llegar, ya cerraste todos los caminos de entrada. Entonces sería mi creencia en las resistencias, porque eso es algo que también, eso es algo que llega un momento que tú puedes, por ejemplo, por eso estaba conversando al principio de esto, tú puedes mirar que si en el compañero, ok, y ya tú lo ves como normal, ya te da gracia, porque ya llega un momento que uno se ríe porque Sí, uno también ha pasado por ahí, incluso uno pasa por ahí y no es que no pases nunca, es que sigues pasando, ¿no? Y uno se reconoce pasando por esa resistencia y uno se ríe, ¿cierto? Y va en exacto. esa práctica. Y llega un momento que tú, por ejemplo, a mí me pasa que yo llego y digo, o sea, ¿hasta cuándo yo voy a seguir viendo esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo ver esto afuera? Porque en realidad es mío esto que estoy aquí viendo. Entonces tengo que dejar de creerme que esa resistencia es tan constante, es tan alta, es ese pico de montaña que creo que no puedo pasar Ajá, y transcurrir el viaje sin creerme. exacto. Es ahí, sin creértelo. Miren, no sé, será porque acabo de ver esta serie y la traigo aquí como muy en la mente, pero en una de esas partes, en una escena, una persona está teniendo algo así como una enfermedad y ella dice que se va a morir. Entonces la persona que ya se dio cuenta que nada aquí es real, le dice, no te vas a morir. Esto que estás teniendo en la mano no es real, no existe. Solamente deja de creer en ello y se va a desaparecer. Entonces todo radica en eso, en que dejemos de creer incluso en las resistencias. Por eso puedo ver la resistencia aparente del otro y reírme porque puedo recordar cuando yo pasé por ahí y parecía que era tan difícil para mí, pero lo pasé. Entonces sé que él también lo va a pasar. Es más bien mi propia creencia en las resistencias. Porque si yo creo que las resistencias existen, yo creo que este mundo existe, que este mundo es real y que todos los problemas que cada uno de nosotros vivimos y tenemos en algún momento son reales. Y de alguna manera me voy a resistir a a quererme encontrar con la verdadera sanación, porque ¿cómo voy a hacer que se desaparezca tan fácilmente mi realidad? Entonces, la creencia en las resistencias es algo fundamental que que se debe de ir empezando a eliminar. A ver, Gaby, esta sería como decir el cuerpo. Puedo utilizarla como un medio, pero no me puedo enganchar ahí, porque realmente es neutra también.
Exacto, La utilizo para, o sea, le doy un uso útil para despertar, pero no para cerrarme, al igual que el inconsciente. exacto. Lo acabamos de decir ahorita en el resumen que dimos del capítulo 8. No me puedo detener en el cuerpo ni aferrar a él porque no es un fin. El cuerpo no es un fin, es un medio a través del que yo alcanzo a ver la realidad. Si el cuerpo fuera un fin, no podríamos ver la realidad jamás, nunca. Sí, Mariana, ¿quieres comentar algo? Sí, o sea, las resistencias son mecanismos de defensa, es eso, es una forma de llamar un conjunto de mecanismos de defensa. El curso lo llama más que nada obstáculos, ¿no? O sea, los obstáculos que ponemos al amor o los obstáculos que ponemos a la verdad. No sé si usa mucho la palabra resistencia. No. Pero en sí la idea es que es un mecanismo de defensa, entonces permanece siempre y cuando yo crea que hay algo de lo que me deba defender, ¿no? Ajá. O sea, la resistencia va a estar mientras exista el miedo, entonces es como que se va deshaciendo de a poco porque también de a poco me voy dando cuenta que no hay nada a qué temer, ¿no es cierto? O sea, si uno pudiera deshacer inmediatamente todas sus resistencias, entraría en pánico porque te estás protegiendo de algo. O sea, cumplen Exacto. una función, no es que son malas y hay que eliminarlas así, o sea, cumplen una función, entonces por eso es que esto es tan gradual, porque la resistencia se va deshaciendo en la medida que yo me voy dando cuenta que no hay nada que temer, pero es como que va ahí, digamos, un poquito y un poquito. Ajá. Claro, porque por ahí a veces, o sea, no es que se haya estado hablando así, ¿no? Simplemente se me ocurrió de que a veces, así como hablamos de que el ego me hace esto, y que pareciera como que el ego es malo y te persigue y te hace cosas, Ajá. también a veces hablamos así de las resistencias, ¿no? Como que son malas y te vienen a complicar la vida y que si no existieran, estaría todo maravilloso. Y en realidad, o sea, son defensas que ponemos nosotros porque tenemos miedo. Eso funciona tanto a nivel psicológico, en la psicología del mundo, y bueno, y es el mismo concepto que toma el curso. Entonces, en definitiva, el problema es el miedo, no la resistencia. Si el miedo desapareciera, la resistencia perdería toda función y desaparecería también. Y por eso es que es necesario que sea tan gradual. Exacto. Y por eso es tan necesario, como vemos en este libro del viaje, de las etapas de nuestro viaje espiritual, vemos por qué es tan importante ser camellos, como dice Wapni, porque no te puedes saltar las etapas de tu desarrollo. Claro. Sí. En ese momento, al camello le sirve ser camello. Ujú. Ujú. Sí, Muy bien, totalmente. chicas. Bien, vámonos al párrafo 3 entonces. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Es lo que está diciendo Mariana. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es como este dicho famoso que utilizamos en el mundo, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Como no conozco qué es lo bueno, pues yo mejor me quedo aquí en lo malo, aquí es ya lo que yo conozco y aquí estoy bien. Son nuestras famosas zonas de confort. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía con G mayúscula que sepa cuál es tu realidad. Como me lo dice Jesús en otras partes del texto.
lo que has aprendido por tu cuenta o con el guía que tú inventaste, evidentemente no te enseñó lo que es verdad y lo que te convenía. Por eso es precisamente porque necesitas otro guía. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Ese es su propósito. Recordarnos lo que verdaderamente deseamos. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Aquí están los límites que tú le impones. Tus creencias, tus interpretaciones, tus juicios, que no son otra cosa que tu miedo junto. Ahí están los límites que tú le impones. Dentro de todo eso, él está tratando de enseñarte lo que tú realmente deseas, que es conocer tu ser, conocer tu propia voluntad. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. No en vano, Jesús nos pide tantas veces aquí un mínimo o una pequeña dosis de buena voluntad, porque esa voluntad está ahí en tu conciencia, pero tú no la puedes ver todavía. Por lo tanto, esa voluntad no te puede ayudar. Te pide un mínimo de conciencia, un mínimo de reconocimiento de que tienes voluntad, no de que la tienes aprisionada. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que le has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto, Él es tu realidad. Y dice aquí, gracias a este reconocimiento, sí se requiere que tú mínimamente aceptes esto, mínimamente. El camello, para pasar de camello a la siguiente etapa, tiene mínimamente que reconocer que su estado de camello no le ha funcionado del todo. Ha sido una etapa valiosa porque ha aprendido, pero ha llegado ahí, a ese punto donde ha aprendido que eso que está atrás ya no es valioso. Pero tiene que llegar ese reconocimiento, porque si no llegase ese reconocimiento, él podría pasarse toda la existencia siendo camello y no tendría ningún problema en ello. Entonces, tiene que haber un mínimo de reconocimiento, un mínimo de aceptación. Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Y aquí está otra vez. Eso por lo que tanto luchamos aquí y por lo que tanto queremos proteger. Eso que nosotros creemos que perderíamos. Y eso que nosotros creemos que perderíamos es a lo que nosotros le dimos toda la realidad. Obviamente está incluido el cuerpo. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Eso es lo único que realmente puedes tener. Lo otro ni siquiera lo puedes tener. No es real. Y no lo puedes tener. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Y aquí entra muy
muy adecuadamente esta parte, porque cuando nosotros leemos el párrafo anterior, en donde nos dice que nosotros estamos teniendo temor de perder algo que nosotros creemos valioso, pues nos recuerda, no te estoy pidiendo que dejes eso que tú crees que es valioso. Por lo tanto, no se nos está pidiendo ni que dejemos este cuerpo, ni que dejemos este mundo, ni que dejemos las cosas que tenemos, ni los logros que aparentemente hemos conseguido. No se nos está pidiendo que los dejemos. Y eso ya de por sí es es como un bálsamo. No se me está pidiendo que sacrifique nada, ni que deje algo que yo considero valioso. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. Nosotros sí estamos sacrificando la realidad en aras de lo que no es real. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Dice, si tu mente no estuviese dividida, reconocerías. ¿Ven cómo se requiere un reconocimiento? Mi mente está dividida. Efectivamente parece estar dividida. Por lo tanto, el reconocimiento no llega tan fácil. Ahí están todos los obstáculos que he puesto en la montaña para subir a ella y alcanzar la cima. Pero tiene que haber un mínimo de reconocimiento de que posiblemente esos obstáculos ni siquiera me los esté poniendo la montaña a mí, tal vez los esté poniendo yo. Y quizá haya otros caminos más despejados por los que pueda yo subir, pero si no lo reconozco, si yo no reconozco esto, no voy a poder subir. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar, porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Es decir, en la mente dividida no puede haber voluntad conjunta, porque todo está ahí separado. Ni siquiera te puedo decir que te unas tú, hermano, a mi voluntad, porque yo te veo a ti separado. ¿Cómo te vas a unir a mi voluntad? Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Por eso es que comunicarnos aquí en este mundo no es posible, a menos que yo acepte mínimamente que mi mente no está dividida, que mi mente es una y que la voluntad de Dios y la de esta mente que soy es la misma, a menos de que yo mínimamente lo acepte. Entonces la comunicación se da, porque la comunicación solamente es el reconocimiento de que el otro es igual a ti, es lo mismo que tú, que no es otro, es lo mismo. Esa es comunicación. Es imposible comunicar. Permiso, Gaby. Sí, sí, sí. O sea, que por eso es que sigo en conflicto con alguien o con algo, porque no hay ese reconocimiento de la unidad, ¿ve cómo lo está marcando ahí fuertemente? Que a veces decimos, pero es que yo me hice una psicoterapia, pero es que yo he hablado con él, sí, pero en tu mente sigue habiendo diferencia. Sigues pensando que como él no estudia el curso o como él no es más avanzado o él no tiene una conciencia o cualquier cosa, cualquier creencia puede haber ahí,
que obstaculiza que yo realmente me una en mi mente a mi hermano. Exacto, Ve cómo el milagro sigue estando en la mente y lo ratifica una y otra vez. exactamente, exactamente. Pero para que puedas reconocer a ese hermano, a ese aparente otro, como igual a ti y lo mismo, no sé, a ver, déjenme ver si lo digo correctamente. Es decir, el milagro no va a llegar solo a mostrarte a ti que tu hermano y tú son lo mismo. Tiene que haber una aceptación de ti del milagro, para que entonces el milagro abarque la mente y puedas reconocer a tu hermano como lo mismo que tú. Tiene que haber una mínima aceptación. Acepta mínimamente que esta no es tu realidad. Y cuando tú aceptes que esta no es tu realidad, también se lo van a encontrar en la serie, como que las paredes, casi casi literalmente, se empiezan a caer, se empiezan a desmoronar, porque no son reales, pero mínimamente tienes que aceptarlo, porque si no las vas a ver tan firmes, tan concretas, que esto no va a desaparecer nunca. Gracias, Jazz. Y lo vemos en casos, siempre a mí me gusta, por ejemplo, a explicar como un ejemplo, ¿no? Hablar un ejemplo en relación a eso, porque nosotros requerimos de practicar esto en la forma. Y no lo hacemos, no lo llevamos a la práctica, nos cuesta. Y cuando de repente vamos a tratar, decimos, pero ¿cómo yo dejo de creerme esto? Por ejemplo, ¿cómo dejo de creerme una situación? ¿Cómo acepto mínimamente que el otro es igual a mí si el otro es un alcohólico y yo lo estoy viendo como alcohólico, ¿sí? O lo estoy viendo como demente. ¿Cómo hago yo eso ahí? Tengo que ir a entender que no estoy aquí, fíjate, que realmente no estamos aquí y que aquí todos estamos creyendo que estamos haciendo algo diferente, pero estamos haciendo lo mismo. A ver, el alcohólico está haciendo lo mismo que yo. El otro día me preguntaban que si los pasos de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, solamente se aplican para los alcohólicos o para cualquier otra adicción a alguna sustancia y que si se puede tener cierta similitud con el curso. Claro que tiene similitud con el curso. Yo no conozco exactamente los 12 pasos, pero tiene similitud con el curso por lo que acaba de decir Yasmín, porque el alcohólico o el adicto a una sustancia no está haciendo algo diferente de lo que yo hago. A lo mejor yo no tengo adicción al alcohol, pero la tengo a la comida o lo tengo al sufrimiento o al dolor o a cualquier otra cosa la tengo. Y también tengo una adicción. Aquí todos somos Claro, adictos, ¿eh? Todos claro. somos adictos aquí. Y al fin y Por al cabo eso, es algo que estoy usando como para separarme. Estoy haciendo lo mismo con todo. lo mismo con todo. Estoy utilizando eh, esa cosa en la ilusión llamada droga, alcohol, lo que sea, para separarme a través de él, para sentirme abandonado, dejado, injustamente tratado, para sostener, es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Por eso este curso aplica o puede aplicarse, puede llevarse incluso a esos ámbitos de 12 pasos, porque aquí todos somos adictos, todos, no hay uno solo que no. Es más, somos adictos a nuestro ego. Ya desde ahí, con eso le paramos de contar. Somos adictos a nuestro ego. O sea, requerimos 12 pasos. Sí, Mariana. Sí, o sea, a mí en eso que decía ya, ¿no? De cómo
no veo intereses separados, como no me veo separada de alguien que considero tan diferente y generalmente tan diferente en un mal sentido, ¿no es cierto? Como peor. Sí, como peor. Claro, que es como más difícil. Eh, a mí me sirve bastante tratar como de hacer esta diferenciación entre forma y contenido, ¿cierto? O sea, uno en la forma puede ver un alcohólico, pero en el contenido, ¿qué está haciendo esa persona? Esa persona está utilizando una sustancia para evadirse de una realidad que no le gusta y tratar de hacerse la suya propia, aunque sea mientras le dure el efecto de la sustancia, que sea que consuma. Y eso lo hacemos todo el tiempo nosotros con los juicios, todo el tiempo. O Todo el sea, tiempo. definimos la realidad como a nosotros nos parece que tiene que ser para sentirnos como nos queremos sentir, qué sé yo, o sea, y soy injustamente tratado, yo tengo razón, no puede ser que se me haga esto, lo otro y lo demás allá. Entonces, es como que si uno hace el ejercicio de definir así como en abstracto una situación concreta, tratar de abstraerla y decir, a ver qué está pasando acá, siempre la podés aplicar a vos. O sea, siempre. Absolutamente siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, qué sé yo, en el caso de un asesinato, vos decís, es como re terrible. Pero yo me he descubierto muchas veces pensando, bueno, qué sé yo, a lo mejor si esta persona se muere, este político que está robando hace tantos años, ya se podría morir, la verdad, ¿viste? Dejarse de joder un poco, tiene 90 años, sigue robando. O sea, está bien, no voy y lo mato yo, pero Pero ya no lo estás importa, matando es uno acá. o el otro. Sí. Por eso, es uno o el otro y yo considero que a mí me beneficiaría que esa persona se muera. Entonces, bueno, otro va y la mata, pero en el contenido es lo mismo, es el mismo contenido. Es el mismo. Sí, es como muy interesante porque Sí. se ven cosas, se ven muchas cosas. Sí, 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 descubre uno muchas cosas de tu propia mente, de lo que tú realmente traes ahí adentro. Sí, por supuesto. Tal cual, y el segundo ejercicio es no darle importancia, ¿no? Porque en eso es muy fácil caer en decir qué terrible, mirá todo esto que estoy pensando, qué barbaridad, qué horror mis pensamientos, y el decir, bueno, no es nada, es un error, puedo elegir de nuevo y listo. O sea, acá no pasa nada. Ese sería como la otra, ¿no? Porque si no es como muy fácil caer en el yo soy la peor del mundo y el mundo es así porque yo pienso de esta manera y bueno, eso tampoco, digamos, Sí, ahí seguiríamos en el ego. sí. No acabaría de funcionar. A mí lo que me ha funcionado o me funcionó durante mucho tiempo en esto de aceptar la realidad o mínimamente aceptarla o que esto no es real, es hacerme una pregunta tal vez un poco, pues no sé si sea la palabra correcta, un poco retórica, pero decirme, ¿y esto que está pasando o que creo que está pasando, será cierto? ¿Será real? ¿No me lo estaré yo imaginando? Y eso surgió no tanto por lo que el curso nos dice, que también nos habla un poco de eso, sino que yo observaba a mucha gente que tiene pues algún tipo de problemática, la que sea, a veces unas aparentemente más graves que otras, y la gente dice, no, esto no está pasando, estoy soñando, esto es una pesadilla, ya voy a despertar. Entonces, fíjense cómo en mucha gente sí existe ese cuestionamiento, pero lo hacen y lo dejan pasar. Si nosotros nos detenemos un poco más y lo observamos más a fondo, ¿y si estará pasando esto? ¿Y si yo estuviera equivocado? Eso hace que tu mente cambie por un instante de foco y le permite aceptar que puede haber otra cosa. A mí me funcionó. A mí me funcionó en esto de cuestionarnos la realidad, me funcionó hacer eso. ¿Y si estará pasando esto? ¿Realmente esto está ocurriendo? ¿Y si estuviera yo equivocada?
Y cuando te haces esos frecuentes cuestionamientos, ya tu mente ya no se puede seguir de largo tan fácilmente, como que ya se detiene y va más hacia adentro. Va más hacia adentro y es donde descubre que todo tiene que ver contigo. Ujú. ¿Sí? Vamos, continuamos. Oye, Gaby, Ajá, sí, mire. Sí te escucho, mire. ahorita que te oía hablar del proceso de los... ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Te escuchamos bien. ¿Me escuchan? Sí. Ah, que ahorita que hablabas del proceso de los 12 pasos, al final del día es un proceso meramente espiritual, pero que en la mente, como siempre, el ego es muy mañoso, se mete y a veces ya dejamos de permitir que el que entre sea Dios y somos los hombres y distorsionamos el verdadero mensaje del espíritu en unidad, porque hablabas de la unidad. Al final, para empezar, es que divido a los alcohólicos, a los adictos, a los neuróticos y a los comedores, ¿no? Y X, Y y Z. O sea, no, todos somos somos una mente enferma, Todos somos una mente creyéndonos enferma. en un ámbito separado. Entonces, el punto es eso. Si dejáramos actuar al espíritu, las cosas cambiarían. En muchos procesos, o sea, no solo en el AA, no solo en curso de milagros, o sea, el espíritu se manifiesta, pero el ser humano no queremos hacerla fácil. Digo, a mí me ha costado, pero al final yo me he venido dando cuenta que en tanto me pongo como una chiquitita y digo, no sé nada, ¿por qué? Porque estaba ya al margen de una locura, de una crisis existencial de muerte. Y entonces, de verdad, es cuando elijo, por decir, de verdad, nunca he podido, nunca pude, y es cuando empiezo a darme cuenta que en torno a esta derrota entra él, Claro, aunque no crea, aunque yo, él empieza a entrar. claro, exacto. De hecho, ese es uno de los 12 pasos, ¿no? El darte cuenta de que Me tú solo no perdono puedes. yo y perdono al otro en automático. Cuando entro en mi perdón, que es, dices tú, y es cierto, es la piedra angular, empiezo a sentir paz y esa paz la veo en mi hermano. Ya no veo a ese suegro insolente que habla pura sarta de bobadas. Ya veo a un ser con necesidades, dice, con ese grito desesperado de amor, por Una llamar la petición de atención. amor. Ujú, Una petición de amor. ujú. Es Y correcto. nos unimos y Sí, ocurre el milagro. sí. Sí, o por lo menos Gracias. van eliminándose los obstáculos que le habías puesto a la verdad o al milagro. Ujú, por lo menos, porque hubo un mínimo de reconocimiento distinto a lo que tú creías que era la realidad. Claro, sí es correcto, mire, muchas gracias. Bien, entonces continuamos aquí. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Cuando vemos allá afuera las cosas que parece que ocurren, las situaciones, las personas que parece que ocurren y que no nos gusta, y renegamos y renegamos y renegamos de eso, lo único que estoy diciendo yo ahí o lo único que estoy haciendo ahí es pedir lo que no deseo, pero veo eso porque de alguna manera lo deseo. Lo que yo realmente deseo es la verdad, pero esa no la veo, porque no ha habido un reconocimiento de que tal vez lo que ves no sea la verdad.
Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres, qué es lo que estás pidiendo tú. Es lo que decía ahorita. Si yo lo que veo, lo que percibo es conflicto, es caos, es situaciones que no me gustan, que me enojan, que me molestan, que me preocupan, que me angustian, etcétera, eso es lo que estoy pidiendo. Por eso lo veo. A toda pregunta le corresponde una respuesta. Y esa es la respuesta a lo que tú estás pidiendo, a lo que tú estás preguntando. Entonces, tienes que examinar qué clase de peticionario eres. ¿Qué es lo que tú realmente estás pidiendo? ¿Y qué es lo que tú realmente deseas? No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo. Lo que tú realmente deseas es la verdad, es tu ser, pero no lo pides porque tienes miedo de la verdad. Tienes miedo de conocer tu ser. Tienes miedo de conocer a Dios. Por eso no lo pides. Y pides otra cosa que crees que es real y que te va a dar algo más valioso que lo que te da la verdad o que lo que te da Dios. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Al ego también le estás pidiendo la verdad. Y él también te está contestando de alguna manera honestamente, porque él te ha dicho que lo que tú eres es un cuerpo y que este mundo es real. Entonces tú le pides ver la realidad y te dice, pues aquí está, vela, mira, esta es la cruda realidad, lo caótico del mundo, esa es la realidad. Y como tú no cuestionas esa realidad, no tienes un mínimo de aceptación de que posiblemente esa no sea la realidad, entonces te quedas con el engaño del ego y dices, pues sí, claro, pues esta es la realidad ya, ¿qué más hago? ¿Qué más pido? Esto es lo que hay. Y no te das cuenta qué es lo que tú estás pidiendo. Porque si pidieras lo que realmente deseas, lo verías, dice aquí. Lo recibirías. Gaby, ¿te ¿Eh? puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, Joyce, claro. Este, eh, muchas veces me hago la pregunta, eh, ¿qué es lo que deseo realmente cuando estoy viendo a un personaje X, Y? Ujú. Este, deseo ver, me pregunto a mí misma, ¿verdad? ¿Deseo ver un cuerpo o deseo ver la santidad en ese personaje? Ujú. ¿Qué es lo que deseo? Y entonces también me hago la pregunta, y hago la pregunta al Espíritu Santo que me enseñe a ver el ser que hay en el otro, porque no lo veo de esa manera. Y que me enseñe a perdonarlo, porque definitivamente si no puedo ver, ¿verdad? Lo único que veo es un cuerpo y pues es como, es, estoy pidiendo su ayuda. Si no la pido, ¿verdad? Y muchas veces cuando voy caminando y veo al personaje que me remueve muchas cosas, pues me voy de camino con todo eso revuelto dentro de mi mente. Y de Sí. repente me llega el pensamiento y digo, Espíritu Santo, enséñame a desear ver la santidad en el otro, en ese personaje, que me enseñe, porque es que como que no me sale. Y pero sí hago la pregunta muchas veces, practico con eso constantemente. Y yo sé que en algún momento se me va a dar. Claro, y se te va a dar, por supuesto, y que se nos va a dar a todos, Joyce. Eso es innegable. A todos se nos va a dar. Pero lo que tenemos que reconocer, primero, antes de la realidad,
o la aceptación de la realidad es también aceptar que este mundo no es real. Primero tengo que aceptar eso. Es como esto que hablamos de las etapas de nuestro desarrollo espiritual, de las que habla Kenneth Wapnick, en donde dice que la primera etapa es la etapa del camello. El camello primero tiene que aceptar que es camello y tiene que aceptar que a él le gusta ser camello, que le gusta estar en el mundo y llevar a cuestas las cargas del mundo. Eso tiene que aceptarlo primero, para que llegue un momento en el que eso ya no es lo que le gusta, ya no quiere eso, ya no quiere seguir llevando esas cargas, ya no quiere seguirle dando realidad al mundo porque posiblemente haya algo más. Entonces, para que ese camello pase a la siguiente etapa y diga, Espíritu Santo, enséñame a ver la realidad, es porque él ya vio lo que no es real y ya le pesa demasiado, ya no lo quiere seguir cargando. Cuando nosotros pedimos guía al Espíritu Santo para que nos muestre la realidad del hermano que estamos percibiendo, que es un personaje, tal vez primero tengo que vivir plenamente ese personaje. Tengo que vivirlo plenamente y aceptarlo plenamente. Porque si yo digo, esta persona me disgusta, me enoja, me molesta, me preocupa o me angustia, lo que sea, y no quiero que me angustie. Primero tienes que ver por qué no quieres, por qué te quieres desechar de esa sensación o de esa emoción. Tienes primero que vivir esa emoción para que sepas que esa emoción no te da absolutamente nada que sea de valor. Y entonces sí, poder pasar a la siguiente etapa de decir, ahora sí ya vi que esto no vale nada, ahora sí quiero ver la realidad aquí. Porque si yo nada más niego la realidad, o la apariencia, o niego la emoción, o niego mi estado mental, nada más porque sí, porque el curso me dice que hay que ver la realidad, entonces yo no estoy observando el error. Primero tiene que ser observado el error. Primero tengo que ver por qué me angustia o me preocupa o me enoja ese personaje. Eso es observar el error. ¿Por qué me angustia? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué parece que me quita la paz? Eso te va a llevar adentro de ti y te va a llevar a ver esto que dice aquí, algo que no has examinado en ti. ¿Qué es lo que no he examinado en mí? Que yo todavía quiero seguir sosteniendo los personajes. Yo todavía quiero seguir sosteniendo no solamente el personaje de él, sino mío. Lo quiero seguir sosteniendo porque como no conozco lo que es la realidad, también le tengo miedo a la realidad. Mejor antes de que se me muestre la realidad y que yo me llene de pánico, mejor primero observo esto, veo que no tiene ningún valor y que no es real, y entonces sí ahora puedo pedir que se me muestre la realidad. Por eso a veces pido la guía al Espíritu Santo y le pido ayuda que me muestre la realidad de mi hermano y sigo sin verla. Sigo sin ver esa realidad. Sigo viendo un personaje ahí que me hace tal o cual cosa. Porque en el fondo todavía quiero seguir viendo ese personaje. Si lo sigo viendo es porque lo quiero seguir viendo. Entonces tengo que entrar y ver por qué quiero seguirlo viendo. ¿Por qué es valioso que lo siga yo viendo? ¿Qué es lo que quiero proteger aquí? Eso es examinar el error. Eso es examinar nuestra mente. Y cuando yo examino y veo que ahí no hay nada de valor que yo deba seguir sosteniendo o que yo quiera seguir sosteniendo, entonces sí puedo, como dice aquí, escuchar que el Espíritu Santo me contesta mostrándome la realidad. Ahora sí ya estoy listo para la realidad. El camello no está listo para la realidad desde su primer día de camello. Tiene que pasar mucho tiempo siendo camello
para que se dé cuenta o quiera ver su verdadera realidad y sepa que esa no es su realidad. Por eso ¿se acuerdan que algunas veces hemos hablado de esto que sucedió casi muy al principio de este grupo? Cuando uno de los compañeros que teníamos aquí dijo, me voy a retirar del grupo porque quiero darle rienda suelta al ego. Quiero vivir el ego al máximo, porque ¿cómo quiero dejar de vivir el ego si no he vivido el ego? Entonces, antes de perdonar y antes de oír al espíritu y antes de ver la verdad, pues primero quiero ver el error. Por eso se lo aplaudí tanto. Porque eso es algo que tenemos que hacer todos, en la aceptación de la realidad. Él no puede aceptar la realidad si antes no se da cuenta de lo que no es real. Tiene que ver y vivir lo que no es real para después decir, ahora sí, Espíritu Santo, o quien seas, como te llames, ahora sí estoy bastante harto de esto que yo creí que era real, ya no lo quiero, no me da nada que valga, no me hace sentir bien, no quiero sentirme así, ahora sí muéstrame algo que yo no había visto. Pero primero sí tenemos que observar eso. No sé si te respondí, Joyce, pero vamos por etapas. Sí, gracias. Gracias a ti. Mariana, ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, yo lo escuché al audiolibro que mandaste, está muy bueno. Yo en realidad me identifico más como león, más que como camello, porque para mí está todo mal, es toda una porquería, así que es como que más que camello. Que es igualmente del ego, ¿no? Obviamente, pero bueno, me identifiqué mucho más con esa etapa. Eh, no, y después no escuché bien lo que dijo Joysa porque se me cortó justo, no sé, no sé si fue solo a mí que se me salió el Zoom y volvió. Pero te quería consultar respecto de esto, ¿no? De ver al hermano, verlo santo y verlo de otra. O sea, a mí es como que me es más fácil pensarlo de verme yo. O sea, porque ¿por qué yo acuso al otro de algo? Porque yo me siento vulnerable. O sea, si yo acuso al otro de que es porque yo estoy vulnerable a lo que supuestamente me hace. Entonces es como que para mí es más fácil, sí, es más fácil. No es que sea fácil, pero es más fácil. eh, Pensarme yo como que no soy un cuerpo, que no estoy acá, que nada de esto está pasando y entonces es como que el otro es nada, digamos que pasa a ser indiferente lo que hace, lo que no hace, o sea, pasa a ser parte, o sea, si yo soy santa, el otro es santo, pero no es que lo quiero ver al otro santo, es como que quiero, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero es como que quiero realmente sentir con certeza de que nada de lo que suceda me afecta, o sea, no hay otro haciéndome nada. Eh, es como que para mí es más fácil por ese lado, o sea, no se me ocurre ver a mi hermano santo, por ejemplo, o sea, si, no sé, mi jefe me grita, no es que digo quiero ver a mi jefe santo, digo, esto, que me grite o no me grite, no afecta a mi valía, o sea, no afecta a mi ser, está bien, sí, hay una persona que me está gritando, ¿y cuál es el problema? A la forma tiene razón, me equivoqué, me está gritando. ¿Y cuál es el problema? O sea, digamos, nada, se está desarrollando un guión y punto. Es como que por ese lado me parece que lo puedo Lo como puedes, vivenciar un poco mejor. ¿sabes qué es, Mariana? Eso que tú comentas es esa subida de la montaña con los obstáculos que ya hemos puesto y no quieres pasar por el obstáculo, mejor buscas un atajo, buscas un caminito como un poquito más despejado y seguir subiendo, pero ese obstáculo no lo quitaste, solamente Claro, lo pasé por el costado. sí, exacto, le diste la vuelta y no quitaste Claro, realmente el obstáculo se te va a volver a presentar más arriba y otra vez más claro. arriba y todas las veces porque no lo quitaste.
Claro, claro. Ese obstáculo no quiere decir que nuestro hermano sea un obstáculo. No, pero No, de no. alguna manera nosotros ponemos al hermano como él es, que él es el que me quita la paz. Entonces yo Pero, tengo por que ejemplo, quitarle a eso a él. pero claro, pero no está implícito, o sea, en lo que, o sea, si yo digo, nada externo me quita la paz, está incluido mi hermano, o sea, no hay un alguien que me está quitando la paz. Ujú. Sí, parece que está implícito, pero Pero no. sí, pero no, porque tú no te podrías dar cuenta de tu propia paz si no ves primero la santidad en tu hermano. Porque si no, pasaría lo que oímos a veces en la clase del viernes. Sí, fulano me molesta, me dice, la señora me hace, pero yo ya he aprendido a estar en paz. No, no puedes, perdón, pero no puedes, Claro, claro, claro. ¿sí? Sí. Tienes que ver que realmente él no es un obstáculo a tu paz, Claro, que no, él, no, eso sí, eso no, está claro, digamos, que no, no es que el otro eh, a ver, ¿cómo te digo? No es que yo digo, a pesar de que él me grita, yo voy a estar en paz. ujú, Sino es como que, bueno, no está, o sea, hay una situación que se está desarrollando en el guión, que puede ser que mi jefe me grite, puede ser que suene una alarma cuando estoy durmiendo, puede ser, o sea, cualquier cosa, y eso no afecta quién soy yo. ujú. Eh, Sin hacer, es como que no es que tampoco no lo quiera hacer, pero es, bueno, sí, no lo debo querer hacer, obviamente, pero eh, es como que no me da de Totalmente. decir, a ver, lo voy a ver santo, qué sé yo, prefiero ver que no existe, es como más fácil. Es que eso es parte de, Está es bien, que sí, eso, te entiendo, sí, es que tenés eso razón, sí. es parte de cómo te digo, Mariana. Y yo te entiendo, te lo juro que te entiendo porque somos muy similares en algunas cosas tú y yo. Es parte del engaño que nos queremos hacer de que yo realmente no quiero que esté esa persona ahí. Es que no quiero. Claro, Quisiera ponerme otro tipo de obstáculos, pero no los obstáculos de las personas, son las que no quiero. Y aquí te dice el curso, no es que la mesa o la taza contenga santidad en sí. Esto tú lo vas a trasladar a tu hermano, al que realmente te molesta. A ese trasládaselo, no a la taza o a la mesa. ¿Por qué? Porque aquí los que realmente me molestan son las personas. Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a estudiar la carrera de medicina, pues estaba yo en las primeras semanas, ¿no? Y un doctor nos dijo, así a todo el grupo lanzó la pregunta, dijo, ¿por qué decidieron estudiar esta carrera? ¿Por qué quisieron estudiar medicina? Y no recuerdo si alguien comentó, contestó algo, no lo recuerdo, pero inmediatamente en mi mente yo sí recuerdo mi respuesta. Yo dije, es que yo quiero ayudar. Y la verdad es que yo sí amo a la humanidad, yo la amo, pero lo que sí reconozco es que no la quiero cerca de mí, no la quiero cerca de mí. Ahí fue yo donde yo supe que yo tenía un gran problema de relaciones. Yo no quería a la gente cerca de mí y, y por eso te entiendo. Pero, ¿quién me viene o quién me va a enseñar si no es esa relación? Solamente esa relación me va a enseñar algo. La relación que tengo con la mesa o con la taza, como dice el curso, que comparten todo el propósito del universo, realmente no me va a enseñar lo que yo necesito. No, la taza no me lo va a enseñar, sí me lo va a enseñar una persona. Por eso tengo que ver a esa persona en su santidad, porque inmediatamente la veo en su santidad, inmediatamente el espejo se vuelve a aclarar y me veo yo ahí. Y entonces yo sé que yo no tengo nada que temer, que esa persona no puede ser un obstáculo porque es el mismo que yo. Ni modo que yo sola me meta el pie para caerme, pero sí tengo que ver a mi hermano. Esto es definitivo.
Y el no quererlos ver, el querer solo encontrar santidad en mí para después pensar que la puedo encontrar en el otro, después la voy a ocupar mal, esa santidad la voy a ocupar mal, la voy a distorsionar, como he distorsionado todo aquí, le voy a entregar al ego la santidad y le voy a decir, ahora ocúpalo tú. ¿A quiénes vamos a ver con santidad? Y el ego te va a decir, ah, pues solamente a este, a aquel no, ¿eh? No, ese no se puede. Entonces A tiene ver, que Gaby, ser como al revés. Sí, sí, ya, te oímos. permiso. Esto sería como la negación de la que habla el curso. Ujú, ujú. Exacto. Pero también yo pudiera utilizar como negación de vivir diciendo, sacrificándome, ver esto de la santidad como sacrificándome y hacerme santo. Sí, Ujú. quiero ver al Cristo en mi hermano, quiero ver al Cristo en mi hermano, no importa, yo quiero verlo y realmente ahí estoy sufriendo igual. Sigo interpretando con el sufrimiento porque sigo interpretando que tengo que calármela y que eso es ver el Cristo. Ujú. Entonces en las dos cosas hay que realmente ver bien lo que estamos Sí, haciendo, porque lo que nos daña es lo que yo estoy interpretando y cómo sigo justificando el personaje a través de eso. sí, sí, por supuesto. Por eso el curso dice que con esta cuestión de las defensas tengamos mucho cuidado, porque las defensas que ponemos aquí en el mundo son defensas, son armas de doble filo. Solamente hay una defensa que no es arma de doble filo y es precisamente la expiación. Exactamente. Ajá. Todas las Todo demás que aquí urdimos, adelantarse allá. exacto. Todo lo que aquí urdimos puede serle entregado al ego. Incluso esa idea de que quiero ver a mi hermano santo o quiero verme a mí mismo santo, Sí. quiero verme a mí Y, en la realidad. Y si yo eso se lo entrego al ego, porque no quiero utilizar a mi hermano, va a estar tomado por el ego. Nada más desde ahí va a estar tomado por el ego y entonces te va a decir, pero claro que eres santo y no te portas bien con fulano, con sutano, y no eres lo máximo con todas las personas y no les ayudas y no. Entonces, sí eres santo. Claro que eres santo. Y puedes ver desde esa santidad, pues a esta persona que vive contigo y que quieres, al otro también, pero al de allá no, a ese sí no. Y ahí está el arma de doble filo. incluso esto de las personalidades, de que no es que yo soy así, es que yo me he dado cuenta de que yo soy de esta forma. Eso es algo que también tienes que entregar a la expiación, porque eso es parte de lo que tú has venido escuchando del ego, o lo que te has hecho creer, o cómo te has querido revestir de separación con un montón de cosas. Ujú, Por ejemplo, exacto. eso que tú dices de la universidad, cuando tú lo dijiste, bueno, tú fuiste honesta, y es que en realidad esa es eso, ahí estamos todos, Sí, todos, todos. No nos gustan las personas, odiamos a Dios, o sea, hay que estar claro sí, en que sí, realmente va por ahí. Entonces, a ver, pero no lo puedo utilizar como para seguirme yo sosteniendo de lo mismo. Es que como claro. ya yo soy así, mejor me Sí, sigo mejor me sigo así. tapando. Sí, Sí, yo me exacto. acepto tal y como soy y no va por Sí, ahí. eso no, si no, no va por ahí, porque tú realmente no eres así. Exacto. Y como dice aquí, no es eso lo que realmente deseas. Tú crees que odias a la humanidad, pero eso no es cierto. Eso no puede ser cierto, porque lo único que existe es el amor. Por lo tanto, lo que tú crees que tienes o eres, que es miedo, eso no puede ser cierto. ¿Verdad? No puede ser. Y sí nos gusta el amor, y sí queremos, y sí buscamos ese amor. Lo que pasa es que lo estamos buscando en un lugar donde no Incorrecto, está. incorrecto, incorrecto. Por supuesto. Sí. Bien. Pues miren, dice que no le pidas, no pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. A él le pides que te muestre la verdad, a él le pides que te muestre el amor, a él le pides que te muestre la paz y la felicidad. Él no puede darte eso.
De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas, y eso te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Ninguna mente recta podría creer eso. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces, de la de él, de la de Dios, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. Y todos en el mundo creemos eso. Algunos, no sé cuánto porcentaje, pero algunos creen que no existe y los otros creemos que la voluntad de Dios es temible. ¿Por qué? Pues porque no estamos en nuestra mente recta. La primera conclusión da lugar al ateo, ¿ven? La segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Incluso en esa idea de pensar de que si yo he de ver la verdad, tiene que ser a través de mi hermano, yo estoy ahí pensando que se me está pidiendo que me sacrifique, que yo no quiero estar con mi hermano, pero como la verdad llega a través de mi hermano, tengo que aceptar al hermano. Estoy pensando que eso es un sacrificio. Cualquiera de esas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Tú no deseas ni sentirte solo, ni abandonado, ni sentirte crucificado. Él no te va a dar eso. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Por eso no vale de nada, ahora ya sabemos que no sirve de nada pedirle a Dios por mi salud, por la salud de mi mamá, por el dinero que no llega, porque todo en mi país se componga. Eso no sirve, eso no lo ha creado Dios y no me lo puede dar. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Por eso es que sabemos que nuestro hermano va a traspasar sus resistencias sí o sí, en algún momento. Por eso es que sabemos que nuestro hermano va a dejar de cometer los aparentes errores que vemos que comete, sí o sí, y nosotros también. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa, la única. Quiere decir que la causa del miedo no es causa y no existe. Y tu mente que ha creído en ello, pues tampoco es real, tampoco existe y tampoco en realidad ha creído en ello. Por eso es que
tú realmente deseas, lo que realmente deseas es lo que tu voluntad dispone conjuntamente con la voluntad de Dios. Eso es lo único que tú realmente deseas. Por eso el creer que lo que deseo es deshacerme de la humanidad, ponerle una bomba a este mundo y que se explote y todos desaparezcan, eso no es lo que realmente deseo. Creo que eso deseo, pero no lo deseo realmente. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando leemos estas cosas, entendemos inmediatamente por qué funciona en nuestra oración decir que se haga tu voluntad, Dios, que se haga solamente tu voluntad. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, voy a poder reconocer que estoy haciendo también la mía y que la que yo creía que hacía, esa no era mi voluntad. No era voluntad. Y que no puedo temer a la única voluntad que existe. A la otra sí le temía. Y lo dice aquí en alguna parte que ya leímos. A lo que le tenías miedo era a tu voluntad. A esa sí se le teme. Porque elige cada cosa que no puede ser lo que Dios elija para su hijo. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño. Y por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. Miren qué interesante. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. Entonces, si el Espíritu Santo solamente me puede dar lo que Él sabe que no me hará daño, porque sabe que nada de lo que yo pida realmente puede hacer daño, entonces Él me va a dar la verdad, la realidad, lo único que existe, lo único que soy, me va a mostrar la voluntad de Dios y por lo tanto la mía. Entonces, cuando yo le pido cosas como dinero, como salud física, como trabajo, como pareja o como cualquier cosa en este mundo, o incluso cosas que están en mi mente, pero que no son verdad, como que me lleve al pasado y me ayude a encontrar algo en el pasado, eso para él no es ninguna petición, no le estoy pidiendo nada, absolutamente nada, y él no me va a conceder eso, porque él no hace caso de locuras. Él solamente me va a mostrar lo único que es real, y lo único que es real es mi ser en el estado perfecto en el que Dios lo creó. Me lo va a mostrar a través de mi hermano. Eso es todo lo que él me puede mostrar. Por eso, pedirle cosas sin sentido no tiene sentido. Por eso a veces creo también que no lo escucho. Me dice aquí, examina más bien qué clase de peticionario eres. ¿No será que le estoy pidiendo cosas que no tienen sentido y por eso yo no escucho? ¿No será que yo quiero que él me dé cosas de las que él ni siquiera está enterado y ni sabe que existen? Y él me está dando otras cosas y por eso yo no le escucho. Por eso no veas que él no te está hablando o que no le estás escuchando con respecto a lo que tú quieres pedir, sino más bien examina qué es lo que tú estás pidiendo. ¿En qué parte de tu mente estás tú cuando pides? Gaby, Ujú. entonces se puede decir, muéstrame el problema para que pueda ser sanado, o tampoco esa sería una petición apropiada.
Si le pides, muéstrame el problema para que pueda ser resuelto, él te podría decir, aquí no hay ningún problema. Pero entonces, ¿cómo le pido que me haga ver la verdad en el problema que yo estoy pensando que es un problema? Porque eso tú ya lo detectaste. Es como le decía a Joyce, tienes que ver primero el error en tu hermano o en ti para que tú dejes de considerar eso como valioso. Y entonces sí, al elegir al Espíritu Santo, tú le puedas decir, muéstrame la verdad. Yo estaba creyendo esto. Esto era lo que yo juzgaba. Esta era mi creencia o mi interpretación acerca de mi hermano. Pero como ya vi que no tiene valor, te la entrego y muéstrame tú la verdad. Lo que yo creí que era mi problema es que mi hermano y yo éramos diferentes y separados. Ya vi que no tiene valor. No tiene caso que yo sostenga eso. Te lo entrego y muéstrame tú, cállense, y muéstrame tú lo que es verdad aquí. Pero primero ya viste el error. Primero ya lo viste. Porque si tú le dices Deja a tú él, que lo vea, lo siento, o sea, estoy sintiendo. Por eso exacto. entonces, ¿cómo sería la manera apropiada de pedirle? Y de la corrección de la mente. La corrección de la mente. Pides la corrección de ese momento. Es como aceptar la expiación para ti mismo. Acepto la expiación para mí mismo en este momento. Es algo que de repente utilizo cuando no puedo verlo. Cuando estoy que digo, no, definitivamente no sé nada de esto, no puedo, acepto la expiación para mí mismo en esta situación. Es lo más cercano a una petición posible que no estás pidiendo falsedad, estás pidiendo corrección. Estás pidiendo corrección, pero si él no conoce el error, ¿cómo lo corregiría? Necesita él que tú le entregues el error que tú ya detectaste. Entonces, en vez de decir problema, tengo que decir, muéstrame el error para que lo pueda sanar. No, porque él no te va a mostrar el error. Ese lo tienes que encontrar tú. Tú tienes que encontrar el error, que es lo mismo que el problema. ¿Cuál es el error? Si el único problema que puede ser resuelto es la separación y se resuelve con la unión, ¿cuál fue el problema? ¿O cuál fue el error? La separación. Sí. Mi error es que creí estar separado de este hermano. Este es el error, Espíritu Santo. Ya me di cuenta que este es. Te lo entrego. Muéstrame tú la solución o muéstrame tú la verdad. Y lo que él te va a mostrar es que tu hermano y tú están unidos, perfectamente unidos, que son lo mismo y que son iguales, que no están separados. Eso es una forma de decirle, acepto la expiación para mí mismo, acepto que corrijas mis errores. Pero para que los errores sean corregidos, dice el curso que los errores tienen que ser llevados ante la verdad o la oscuridad ante la luz. Si tú eliges la luz y le dices, luz, ilumina, va a decir, pero ¿y qué quieres que ilumine? ¿Qué es lo que está oscuro? Ah, no sé, tú dime. No, pues tú le vas a decir, lo que está oscuro es esto, mira, aquí está, te dejo la oscuridad, ilumínala. Estás llevando la oscuridad ante la luz, no estás trayendo la luz a la oscuridad. Igual con el error, no estás trayendo la verdad al error o la curación al error, estás llevando el error ante la curación. ¿Sí? Y el error siempre es creer que estamos separados de nuestro hermano. De una o de otra manera, creemos exactamente lo mismo. Entonces, eso que creo, se lo entrego al Espíritu Santo. Toma, este es mi error. Yo juzgué que estábamos separados. Yo juzgué que éramos diferentes. Yo juzgué que él era malo y yo bueno. Esto es el error. Te lo entrego.
corrígelo, deshazlo. Muéstrame que no hay tal separación o muéstrame la verdad y él te va a mostrar que no hay tal separación, que no existe. Pero es función nuestra reconocer el error, saber cuál es para poderlo entregar. Eso sí es función nuestra. ¿Sí? Acuérdense que los pasos del perdón siempre son, primero, que reconozcas la causa. Segundo, que la abandones. Y el tercer paso ya no te corresponde a ti, le corresponde a él. Reconocer la causa es, ¿cuál es la causa de que yo no me sienta en paz? Pensé que era esta persona, pero no. La causa de que yo no me sienta en paz es que estoy juzgando que esta persona y yo somos distintos, que estamos separados. Es decir, he elegido al ego. Esa es la causa. Ese es el error. Entonces el error sería siempre reconocer, más bien, o sea, saber que es más bien lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando es la separación. Eso es. Sí, eso es. Eso es Siempre. siempre, siempre, siempre. No hay forma que no sea esa. Siempre es esa. Y siempre es, obviamente, que tú has elegido al ego, porque el ego es el único que promueve aquí la separación. Siempre ese es el error, o siempre esa es la causa. Ya la reconocí, ahora sí la entrego. Espíritu Santo, te la entrego. Y ya el otro, él lo hace, él corrige, él deshace. Él lleva ante la expiación eso, o la expiación se echa a andar, se deshace todo eso. Y es una manera de decir, acepto la expiación para mí mismo, acepto que se me corrijan estos errores. Pero tú los encuentras. Sí, Mariana. Y cuando pasa un tiempo, por ejemplo, entre que yo digo eso, o sea, acá el error es que me veo separada de mi hermano y no es así, y lo entrego, pero no necesariamente inmediatamente veo a mi hermano, o sea, o en algún momento veo a mi hermano unido. O sea, ahí es porque estoy como bloqueando yo ese tercer paso. O sea, es como que me estanco en el segundo y queda ahí, porque se supone que es instantáneo, pero no siempre uno lo... O sea, yo he tenido experiencias en donde sí, en donde realmente me sentí en paz, al menos un corto tiempo. Pero también muchas veces entregué situación, o sea, bueno, no situaciones, sino mi experiencia y mi decisión de elegir al ego y no, a ver, es como que sí hay un alivio, no es lo mismo que nada, hay un alivio, pero no Sí. te puedo decir que es paz, o sea, es como que es un alivio, es como que a lo Ujú. mejor de una intensa angustia, bueno, se pasa un poco la angustia, eso Ajá. sí. Eh, pero bueno, en ese caso es como que algún mecanismo inconsciente, o sea, a raíz del miedo se dispara nuevamente una defensa que está trabando ese tercer paso que da el espíritu. Exactamente, sí. Eso es lo que nos dice el texto cuando habla del último velo a descorrer. Todavía hay un miedo ahí que no quiero quitar porque no quiero acabar fundiéndome en el todo y dejar de ser alguien especial. Pero a medida que tú vas haciendo esto, llega un momento de reconocimiento total de que no hay nada absolutamente que temer. Por eso el león, y sí creo que te identifiques con el león, de hecho ahí era donde yo te identificaba también, por eso el león tarda también un tiempo en pasar a la siguiente etapa, porque todavía tiene un miedo. Es ahí donde nos atoramos muchos, muchos, muchos. Y no quiere decir que estemos más avanzados. No, simplemente quiere decir que he llegado a un punto de reconocimiento
tan grande que acabar con todo esto todavía me da miedo. Ahí estamos muchas mentes estamos ahí. ¿Sí? Bien. Miren, todavía nos faltan algunos párrafos y ya son las 9. ¿Quieren que termine este párrafo y dejamos la clase aquí para que regresemos el lunes a continuar? ¿Sí? Entonces voy a terminar este párrafo. Decía que solicitar esto no constituye una petición, es simplemente una negación en forma de petición. Todavía me estoy negando a reconocer la realidad. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. Por eso, si tú le dices, muéstrame el error, como él no lo reconoce, él no te lo puede mostrar, es solamente consciente de lo único que significa. Y lo único que significa es la curación o el amor. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, aquí la palabra tú está en diferente escritura porque le está hablando al tú tomador de decisiones. Tú, en cambio, puedes pedirle todo al Espíritu Santo porque las peticiones que le haces a él son reales al proceder de tu mente recta. Ya ocupaste tu pequeña dosis de buena voluntad para elegirlo a él y reconocer que posiblemente lo que tú creías real no era real. Entonces ya estás del otro lado. Ahora lo que pidas, ahora sí él lo reconoce porque él sabe que estás pidiendo la verdad. Ahora sí te la va a mostrar. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerla en su Hijo? Ahora sí él ya reconoce que tú ya ocupaste tu voluntad, que tu voluntad ya no está aprisionada, que ya ocupaste tu voluntad y ahora te va a mostrar que tu voluntad es la misma que la de Dios y que son una. Lo que antes creías que era tu voluntad, que era ese error de haber creído en el ego y en la separación, esa no era tu voluntad, pero ya se la entregaste. Ya le entregaste el error con tu mínima dosis de buena voluntad. Ahora Él te muestra toda la voluntad conjunta que hay entre tú y Dios. ¿Sí? Bien. Pues ¿quieren agregar algo más? ¿No? Entonces, dejamos aquí la lectura, dejamos la clase aquí, nos quedamos entonces en el párrafo 11 y continuamos el lunes a seguir leyendo lo demás y posiblemente leamos ya la siguiente sección. ¿Sí? Sí, gracias, Bueno, Diana. Sí, sí. pues gracias Sí, a Gaby. todas ustedes. Voy a detener la grabación.